Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Quería considerar con ustedes qué cosa significa ser un profeta. ¿Qué nos dicen los diccionarios en internet de lo que es un profeta? Y los diccionarios más comunes nos van a decir lo siguiente: que un profeta, como vemos acá primero, es la persona que tiene el don, inspirado por Dios, de predecir hechos que van a suceder. Isaías es un profeta bíblico, Mahoma es el profeta de los musulmanes. 2. Persona que hace predicciones de hechos futuros a partir de ciertas señales o de su intuición. Muy bien. Veamos si hay algún otro significado acá en internet. Veamos si hay otro significado. A ver qué nos dice. Profeta, aquí vamos a ver el término profeta también en esta página que dice: profeta es una voz griega y designa al que habla por otro. El que habla por otro. O sea, en lugar de otro. Equivale, por ende, en cierto sentido, a la voz intérprete o vocero. Ajá. Pero poco importa el significado de la voz griega, debemos recurrir a las fuentes, a la lengua hebrea misma. En el hebreo se designa al profeta con los dos nombres muy significativos. El primero es Naví, que significa extático, inspirado, a saber, por Dios. El otro nombre es Roé, o Chosé, que quiere decir el vidente, el que ve lo que Dios le muestra en forma de visiones, en sueños, etc. Ambos nombres expresan la idea de que el profeta es instrumento de Dios, hombre de Dios que no ha de anunciar su propia palabra, sino la que el Espíritu de Dios le sopla e inspira. Muy bien. O sea, el profeta es una persona muy especial. Es un escogido por Dios para que sea su portavoz, su vocero. Y lo que él dice, lo que Dios dice. Y es aquel, como hemos visto, que puede tener ese don de ver el futuro, de ser un vidente, de anunciar algo que le ha revelado ese ser superior, extraordinario, sobrenatural, que un hombre normal no lo puede ver, puesto que él es el que ha sido escogido para ser el intermediario, el intérprete o vocero de Dios, para anunciar algo que cualquier ser humano no lo puede ver. Y lo que él anuncia siempre es verdad, puesto que es de Dios. Es el hombre escogido para revelar como vocero lo que Dios quiere que se sepa. Muy bien. Quería mostrar a ustedes qué es lo que dice la Watchtower, lo que es un profeta, y lo podemos hallar, queridos amigos, en la nueva Biblia de la sociedad Watchtower, que quisiera presentárselo a ustedes. Bueno, queridos amigos, acá pueden ver ustedes la nueva traducción de la Santa Escritura, de la versión revisada de 2013. Esta última que está de moda entre los testigos de Jehová. ¿Se imaginan ustedes este nuevo librito hecho a medida de la Watchtower? Le va a significar un ingreso suculento de millones de dólares, puesto que si pensamos que los primeros clientes van a ser sus propios miembros, que oscilan en 8 millones de personas, y si pensamos que por este librito van a dar $20, eso significaría que ellos percibirían por lo menos unos 160 millones de dólares. ¿Cómo la ven? Ay, ay, ay. ¿Qué tal negocio? Si solo pensamos que le den $20 por esta nueva Biblia
porque van a tener que tenerlo de todas maneras, pero los miembros para salir a predicar, tienen que tener cada uno su propia copia de nuestra nueva traducción de las Santas Escrituras. Entonces, es inevitable que tenga que tener cada uno de ellos su propia Biblia para ir al Salón del Reino y tener a la mano su Biblia, pues. Entonces la Watchtower ha hecho un gran negocio redondo, pues que ese es su giro, ¿no? Publicar cada vez más libros, más alimentos espirituales, nuevos libros, folletos para recibir buenos donativos por ellos. Si pensamos que con este solo librito los estudiantes van a tener que desechar su anterior Biblia, su anterior traducción del Nuevo Mundo, para usar la nueva, con tapa flexible, va a servir a la Watchtower, pues, este pequeño cambiecito de su nueva Biblia, un ingreso así, de la noche a la mañana, de 160 millones de dólares, que servirían para hacerse varios edificios. Qué buena, muy buena, caramba. Por eso es un gran negocio la religión, pues. Se requiere una buena imprenta y gente que compre sus libros. El público, gente ignorante, gente tontos útiles que tienen que seguir adquiriendo conocimiento eternamente. Bueno, ese es otro tema. Ahora quería ver ustedes qué dice pues esta traducción del Nuevo Mundo Nueva con respecto a lo que es un profeta, y tiene una parte final acá que quiero llevarlo de la Watchtower. Pone sus comentarios como diccionario de lo que es un profeta, entre otras palabras, ¿no? Veamos acá. Sigamos bajando. Aquí está. Ahí está. La Watchtower, entre otras palabras, los términos usados en la Biblia, vemos cómo traduce cómo define lo que es un profeta, cuál es su posición. Actúa acá como un diccionario y dice que un profeta, vemos acá, está en inglés, no tenemos la versión de la Biblia en español todavía, pero en inglés dice lo siguiente: profeta es una persona por la cual se hace conocer el propósito divino. Profetas actúan como portavoces de Dios, transportando y llevando no solamente las predicciones, sino las enseñanzas de Jehová, sus mandamientos y sus juicios. Qué curioso. Entonces la Watchtower, que dice que el cuerpo gobernante dice que ellos no son profetas, al final de cuentas sí lo son, pues, porque ellos son los que llevan las enseñanzas de Jehová, sus mandamientos y sus juicios. Porque ellos dicen que son aquellos que enseñan la palabra de Dios, sus mandamientos y sus juicios. La Watchtower pues se convierte también en un profeta, porque dice que no solamente son aquellos que Dios escoge para dar sus predicciones, sino también dice que llevan a cabo las enseñanzas de Jehová, sus mandamientos y sus juicios. Como acabamos de leer, queridos amigos de Jehová, la Watchtower tiene su propio diccionario en esta nueva traducción de las Santas Escrituras, de la versión de 2013, de ciertos términos que se usan en la Biblia, entre ellos la expresión profeta. Y la Watchtower da su definición diciendo que profeta es aquella persona que está encargada de hacer conocer el propósito divino, tal como hemos visto. Después dice, es aquella persona que no solamente da predicciones o hace predicciones, sino es aquella persona que lleva a cabo la entrega de lo que Dios enseña, sus mandamientos y sus juicios. Entonces la Watchtower se está convirtiendo en un profeta, puesto que si bien ellos niegan hacer predicciones en nombre de Dios, ellos dicen que proveen de alimento espiritual, de hacer conocer la palabra de Dios, sus mandamientos y sus juicios. Entonces la Watchtower dice, nosotros no somos pronosticadores del futuro,
no somos en ese aspecto profetas, que pronosticamos el futuro, pero sí cumplimos con la otra del profeta, que es hacer conocer y llevar a conocer la voluntad de Dios, su palabra, sus mandamientos y sus juicios. Entonces la Watchtower se está haciendo un profeta con esta definición, puesto que si bien ellos niegan la primera cualidad del profeta, que es predecir el futuro, también es profeta aquel que da a conocer las enseñanzas de Dios, sus mandamientos, como dice ahí, y sus juicios. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa definición, puesto que vemos un montón de predicadores que dan a conocer la palabra de Dios, ya sea bien o mal, o errada o equivocada, y también mandamientos de la ley de Dios y también los juicios que acarrea el desobedecer. Hay muchos predicadores que hacen esa labor secundaria, que no es necesariamente predecir el futuro, pero sí que cumplen este segundo elemento del profeta, que es el hacer conocer la palabra de Dios, sus mandamientos y sus juicios. Pero eso no los hace ellos un profeta. No los hace un profeta. Pero la Watchtower involucra a estas personas realmente como profetas también. Porque si bien no predicen, no actúan como profetas de Dios en el hecho de predecir el futuro, sí cumple con esta segunda condición de profeta, que es el dar a conocer las enseñanzas de Dios, sus mandamientos y sus juicios. Pero eso no lo hace un profeta. La Watchtower se está haciendo ella misma en forma muy sutil en esta traducción del Nuevo Mundo, estas escrituras que han hecho en 2013, esta última versión, por este diccionario de profeta, forma muy sutil, para decir que el profeta no solamente es aquel que predice el futuro, sino también es profeta aquel que hace conocer la palabra de Dios, sus mandamientos y sus castigos, sus juicios. Ahí la Watchtower se acomoda, para decir que eso le sirve para justificar lo que antes decían ellos, que eran el Ezequiel moderno. Cuando la Watchtower publicó el libro este que tenemos acá, y las naciones sabrán que yo soy Jehová, en este libro, la sociedad Watchtower dijo que ella era el Ezequiel moderno, porque decía que ellos, que los de Jehová hacían conocer el nombre de Jehová y actuaban como profetas de Dios. Y después en la atalaya de septiembre de 1972 dijeron que ellos eran un profeta de Dios que usaba para advertir a la gente de las cosas que van a suceder, y que era un grupo pequeño de personas en Brooklyn. Entonces la Watchtower quedó imputada como un profeta, porque ellos mismos lo dijeron que era un profeta de Dios moderno, un Ezequiel moderno, que Dios usaba para advertir las cosas que iban a suceder. Y esto en 1972, cuando se estaba ya anunciando el fin del mundo para 1975, y la Watchtower se hizo llamar como profeta. Ahora lo niegan, dicen que ellos nunca han dicho que ellos han hablado en nombre de Dios y que ellos no son un profeta. Pero resulta que nueva traducción, Nuevo Mundo, donde pone su definición de profeta, hace un añadido ahí, diciendo pues que el profeta no solamente es aquel que da predicciones en nombre de Dios, no solamente es eso. Eso es una cuestión de la Watchtower para poder tapar lo que ellos dijeron antes, que ellos actuaban como tal, como anunciadores de las cosas que iban a suceder. Y se hicieron llamar profetas por ese motivo, porque ellos eran usados por Dios como el Ezequiel bueno para advertir a la gente de las cosas que iban a suceder próximamente para 1975. Y la Watchtower se hizo llamar profeta por ese hecho, de que ellos eran usados por Dios para anunciar las cosas que iban a suceder. Actuaban como videntes, pues. Pero después lo negaron. Cuando no vino el fin del mundo, dijeron, no, nunca dijimos que nosotros somos profetas, que tenemos el don de profetizar, que no estamos inspirados por Dios para tener ese don de profetizar, y comenzaron a escaparse por las ramas para poder justificar y borrar lo que no se podía borrar, lo que habían escrito y publicado en su literatura. En esta nueva traducción, la Watchtower empieza diciendo que un profeta es aquel que hace conocer el propósito divino. La Watchtower dice también lo mismo, porque cuando escribió este libro, 1959, diciendo los de Jehová en el propósito divino, ¿no? En 1959, ¿no? Que ellos eran el propósito divino de Dios,
y que hacían conocer el propósito divino de Dios, los de Jehová. Y arranca así, pues, este diccionario, viendo que un profeta es aquel que hace conocer el propósito divino de Dios. ¿Y quiénes fueron esos? Los de Jehová, pues, en el propósito divino. Entonces, ese es para ellos ser un profeta, que hace conocer a aquella persona, que hace conocer el propósito divino de Dios. Y la Watchtower empezó en 1959 a publicar este libro de historia, diciendo que los hijos de Jehová estaban en ese propósito divino de hacer conocer la palabra de Dios. Entonces, para enmarcarse ellos como profetas, sin decirlo. Y en esta definición ustedes notarán que no dice que el profeta es aquel que tiene ese don especial de Dios para poder predecir el futuro, tener esa iluminación, esa inspiración de Dios para predecir futuro, y que lo que él dice es de Dios porque él es un vidente, es un instrumento de Dios, es un vocero que va a transmitir lo que Dios le ha designado a él hacer bajo esta concepción de ser un iluminado, un vidente que a través de sueños o a través, qué sé yo, de visiones, este profeta puede predecir el futuro. Esas visiones que Dios le pone en sueños, en visiones. La Watchtower no toca nada de ese concepto, noten ustedes en la definición de profeta, sino que dice, no solamente es aquel que predice el futuro, le toca así nomás, que predice el futuro, que se adelanta a lo que va a suceder. No solamente es eso, dice, sino también es aquel que se encarga de llevar la palabra de Dios, sus mandamientos y sus juicios. De la Watchtower, de forma muy elegante, muy sutil, sin decirlo, se enmarca en una división que no es exacta, que no es correcta. Porque existe mucha gente que hace eso, que cree que predica la palabra de Dios, que enseña los mandamientos de Dios y los juicios que acarrea el no obedecerlo. No solamente son el cuerpo directivo, no solamente es el cuerpo directivo que está haciendo esa labor de transmitir la palabra de Dios, sus mandamientos y sus juicios. No, existen muchas religiones, muchos líderes religiosos en abundancia que se marcan en ese concepto. Sin embargo, ellos no son profetas, ¿no? Por el hecho de estar anunciando la palabra de Dios, sus mandamientos y sus juicios, el castigo que eso acarrea en no obedecerle. Pero la Watchtower lo pone como un concepto de definición de profeta. Y aquel que llega a conocer el propósito divino de Dios. Entonces la Watchtower en este libro, los hijos del propósito divino, 1959, son ellos pues, que llevan a cabo el propósito divino de Dios. Entonces ellos son los profetas. ¿Se dan cuenta? Entonces la Watchtower tiene ya una herramienta que cuando le digan, ustedes dijeron que eran unos profetas ezequieles modernos, encargados por Dios para anunciar las cosas venideras, según se ve esta atalaya de septiembre de 1972, 3 años antes de que viniera el supuesto embajador 1975, la voz estaba segura que iba a ser así, y se comenzaron ya a llamar ellos como profetas, en el sentido de que ellos anunciaban como visionarios, como iluminados, un suceso extraordinario que iba a ser Armagedón para 1975. Y se hicieron llamar como ese profeta moderno. Ese es el punto. Se hicieron llamar como profetas modernos. Y cuando quedaron como falsos profetas, la Watchtower le va a servir esta definición nueva que están poniendo acá sutilmente en esta Biblia, para decir, bueno, sí somos profetas modernos, dijimos eso sí, pero no en el sentido de profetizar con las cosas venideras, sino que somos profetas porque somos, como acuerdo a esta definición, somos los encargados de hacer conocer el propósito divino. De acuerdo a este libro que hemos visto, los que van por propósito divino. Son ellos. Y también dice, porque son aquellos que están encargados de proveer, de llevar las enseñanzas de Jehová Dios, sus mandamientos y su juicio. Entonces la Watchtower se enmarca en esas dos cosas, que son aquellos que hacen conocer el propósito divino, que enseñan la palabra de Dios, sus mandamientos y sus juicios. Entonces, en ese aspecto, la Watchtower pone esa definición para enmarcarse y poder justificar más adelante
cómo tapar eso que ellos dijeron que eran profetas de Dios, que Dios estaba utilizando para anunciar las cosas que van a suceder. Ya en el sentido de visionarios, de iluminados, de Nostradamus. Pero Agua Estable ahora se acomoda poniendo en ese diccionario que me parece pésimo, puesto que mucha gente en estos momentos cumple esa función que ellos creen que están anunciando las enseñanzas de Dios, sus mandatos y sus juicios, y a la vez creen que están cumpliendo esa función de anunciar el propósito divino. Ustedes preguntan a qué religión, a los evangélicos, que hay tantísimos grupos evangélicos. Le preguntan ustedes a los adventistas, a los mormones y a todos los grupos religiosos que conocemos, todos van a decirle que ellos están encargados de anunciar el propósito divino, que están encargados de hacer conocer las enseñanzas de Dios, sus mandatos y sus juicios. Pero eso no los hace profetas. Pero la UASTA lo pone como una definición de lo que es un profeta, cuando hemos visto que los demás diccionarios, los demás enciclopedias, lo asocian siempre con ese don especial de poder ver el futuro, porque tiene relación estrecha con un ser sobrenatural, con el cual este profeta se comunica como su escogido para que él sea el que anuncie lo que ha visto en visiones o en sueños, lo que ese ser sobrenatural, que en este caso es Jehová Dios, le ha dado a conocer a él para que lo anuncie. Y ese es el profeta, el término real. Y como hemos visto, el término profeta en el término griego es una cosa, pero el profeta como Isaías, Ezequiel, los profetas del Antiguo Testamento, el término profeta en el término hebreo, hemos visto, tenía una connotación mucho más definida de lo que era un profeta para los hebreos. Y dice pues que en el hebreo el profeta es designado con dos nombres. El primero es de Naví, que es la palabra hebrea, que significa inspirado por Dios. Es una persona que está inspirada por Dios. Es el primer término que es un profeta, un Naví. Y el segundo término que se usa es Roé o Chosé. Son palabras hebreas que significa ser vidente. Un vidente, es decir, que Dios le muestra en visiones o en sueños, etcétera, lo que va a suceder. Y ahí se circunscribe el término profeta en el Antiguo Testamento para referirse a Ezequiel, a Isaías y a los demás profetas importantes del Antiguo Testamento que tanto nos interesa. Y no aquel que llevaba el propósito divino de Dios, o aquel que hacía conocer la palabra de Dios y sus mandatos y sus juicios. No, estaban circunscritos dos cosas muy especiales del término profeta, que eran dos, era un término que tenía, venía de la palabra Naví, que significa inspirado por Dios, y el término Roé o Chosé, que significa vidente. Y ese era el profeta, aquel que está inspirado por Dios y que era un vidente, puesto que Dios le hacía conocer a él a través de sueños o a través de visiones lo que iba a suceder más adelante. Ese era el profeta. No aquel que era la persona encargada de hacer conocer el propósito divino, ni aquel que transportaba o proveía el conocimiento de Dios, sus mandatos y sus juicios. No, en el Antiguo Testamento el profeta era aquel inspirado por Dios que tenía esa capacidad de ser vidente, gracias a Dios, que era con quien él se comunicaba como ese ser escogido por Dios exclusivamente, que tenía contacto directo para hacerle ver a este profeta a través de visiones o en sueños lo que iba a suceder más adelante para que lo anunciara a quien tendría que anunciar. Y ese era el profeta. Punto. Entonces, estos dos términos expresan al profeta como instrumento de Dios, como un hombre de Dios que no ha de anunciar su propia palabra, sino la de Dios, quien es el que se la sopla o inspira. Así de fácil. Pero la Watchtower, en esta nueva traducción del Nuevo Mundo, ha puesto pues una propia explicación de lo que es un profeta. Y que el punto más importante es justamente
es decir, es aquel vidente, aquel inspirado de Dios que a través de visiones o a través de ensueños puede ver algo que los demás no pueden ver porque Dios se comunica con él para anunciar algo que va a suceder. Ese es el profeta. Punto. Pues la Watchtower empieza diciendo que el profeta es aquella persona que está encargada de anunciar el propósito divino. Claro, para adecuarse a este libro que está acá, para adecuarse a este libro que está acá que se llama Los Testigos de Jehová en el propósito divino. Ya, entonces son ellos que están dando a conocer el propósito divino. ¿Se dan cuenta? Muy sutiles. Para decir que ellos somos los profetas. Pero no en el sentido de predicción. Para poder borrar eso. Porque para decir que el profeta no solamente es aquel que predice el futuro, que es vidente, que está inspirado por Dios para anunciar algo que ha visto en sueños, sino que también el profeta aquel que está encargado de hacer el propósito divino, hacer conocer el propósito divino, entre ellos, o sea, los testigos de Jehová. Y ahí está, pues, la hemos visto en este diccionario que se encuentra en esa nueva Biblia de 2013, para definir lo que es un profeta, y dice que es aquella persona que hace conocer el propósito divino. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová. Entonces también somos profetas porque sabemos conocer el propósito divino. Y después dice que no solamente es profeta aquel que es vidente y que está inspirado por Dios para ver esas cosas que van a suceder en el futuro y que puede hacer predicciones. No solamente es eso, sino también es aquella persona que está encargada por Dios para hacer conocer la palabra de Dios, sus mandatos y sus juicios. Entonces la Watchtower se coloca a ella como profeta. Porque ella, si bien niega hacer predicciones, porque no tienen ese don de profetizar, porque no son visionarios, Dios no los ha escogido para ver el futuro, sin embargo, cubren el otro concepto también que marca al profeta, que es hacer conocer el propósito divino de Dios, hacer conocer la esencia de Dios, sus mandatos y sus juicios. Entonces, por ese lado sí son profetas. Y así la Watchtower tiene una razón para justificar lo que ellos publicaron anteriormente, diciendo que eran profetas ezequieles modernos y que Dios los había escogido a ellos como profeta, diciendo que había hoy en día un profeta encargado por Dios para hacer conocer las cosas venideras. Y la Watchtower, pensando que el fin del mundo venía de todo en el 1975, se dio el lujo de decir que ellos eran ese profeta Ezequiel moderno que Dios había escogido para hacer saber las cosas que iban a suceder. Esa fue la soberbia de esta religión falsa, mentirosa, diciendo que Dios los había escogido a ellos para hacer conocer, no el propósito divino, no la palabra de Dios necesariamente, sino hacer conocer las cosas venideras, o sea, la parte que ahora niega de ser vidente, de ver lo que va a suceder para el 1975. Entonces, como la Watchtower se la acusa siempre de ser un falso profeta, ellos dicen, nosotros no somos profetas, nosotros somos profetas. Pero como no lo pueden negar, puesto que lo dijeron, está en la Atalaya de septiembre de 1972, y este libro, que ya les acabo de mostrar, este libro color verde, y las naciones conocerán que yo soy Jehová, escrito en 1974, más o menos, creo, si no me equivoco. Ahí la Watchtower decía, pues, que ellos eran Ezequiel moderno, lo volvieron a repetir. Entonces, queridos amigos, la Watchtower tiene su propia traducción de Nuevo Mundo, con su propia definición de lo que es ahora un profeta. Entonces ya tienen una excusa para decir, bueno, sí, dijimos que somos profetas, sí, porque el concepto de profeta está acá, no solamente aquel que predice el futuro, sino aquel que también hace conocer el propósito divino de Dios, que somos testigos de Jehová, y además porque hacemos conocer la palabra de Dios, sus mandatos y sus juicios. Entonces se enmarca como profeta en ese sentido de ser aquellas personas que hacen conocer el propósito divino, como hemos visto en este libro verde, lo que dice el propósito divino, y a la vez porque hacemos conocer la voluntad de Dios, sus mandatos y los juicios que Él acarreará para aquellos que no obedecen. Acarreará para aquellos que no obedecen. Bueno, yo esto lo he puesto para que ustedes mediten, que lo acabo de ver y entonces me pareció interesante comentarles a ustedes. Muchas gracias por escucharme.